Hola a todos y todas, mi nombre es Lucía Garzón y soy periodista de la unidad de redacción de Conexión Externado. El día de hoy nos encontramos con un abogado bogotano, experto en Derecho Constitucional y analista político, el señor Héctor Riveros. Héctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. A usted, muchas gracias por aceptarla. ¿Qué le parece si comenzamos hablando de comunicación política? Perfecto. Bueno, ¿cómo ve usted la comunicación política en general, en todos los gobiernos? Pues yo diría que la comunicación de los gobiernos identificaría como 4 líneas fundamentales. Yo creo que hay una, pues, que es puramente publicitaria, digamos. Yo creo que es bastante ineficaz porque la gente desconfía mucho de los gobiernos y por lo tanto de la comunicación que percibe la gente, pues que es parcializada, que no es suficientemente transparente. Yo creo que hay otra línea de la comunicación política gubernamental que es muy importante, que es a mi modo de ver la más importante, que es la que tiene que ver con la participación e incluso en muchas ocasiones con el liderazgo de la deliberación pública. Me refiero a los temas que se tratan, los temas públicos, los que están en la agenda de la opinión pública, normalmente son unos temas puestos por los gobiernos. En Colombia sí que más, pues porque Colombia es un régimen pues muy presidencial, que vive muy alrededor, que dicen los gobernantes. En el caso coyuntural actual del presidente Petro, pues todo el mundo vive pendiente de lo que dijo Petro. Petro escribió, Petro dijo, y todo el mundo como que le contesta a Petro. Es como un diálogo infinito además, y sobre muchos temas. Pero esa es una parte de la comunicación que claro que es muy importante y desde la perspectiva política esa es la más importante. Quiero ampliar en ese tema del gobierno Petro, ¿sí? Del gobierno actual. ¿Cómo cree que ellos están interpretando esa comunicación política de ellos propia? Sí, sí, bueno, de hecho, digamos, tenemos una actividad aquí en la feria sobre el tema de cómo cubrir a Petro, digámoslo así. Ese no es el título de la charla, pero esa es la sustancia. Sí. Y cubrir a Petro no es fácil, digamos, porque primero siempre da muchos temas, siempre hay una controversia, en fin, es una cosa mucho más compleja que con otros gobiernos. Ahora, yo percibo que el presidente pues parte de unos presupuestos que yo no comparto, pero pues digamos no quiero que esto sea digamos una controversia con el gobierno, pero claro, parte de unos presupuestos y es que los medios de comunicación representan digamos un sistema social y económico y defienden los intereses de quienes se benefician de ese sistema. Pues digamos, y es evidente que los medios de comunicación tradicionales están en poder de grupos económicos, pues todos los medios de comunicación en Colombia, los más grandes, están asociados a los más grandes grupos económicos. Entonces digamos que esa especie de desconfianza que el presidente siempre pone de presente, de ustedes me critican porque ustedes están defendiendo negocios de sus dueños, pero me parece que eso lleva al presidente a hacer una cosa que a mi modo de ver viola una regla de la democracia, que es el respeto que el gobernante tiene que tener por los medios de comunicación, porque permanentemente, más allá que controvertir los argumentos que se puedan dar en un medio de comunicación, lo que hace es deslegitimar al comunicador. Es una cosa que democráticamente es muy controversial y problemática. Entonces, me parece que ese es como el punto más importante de respuesta a la pregunta que tú haces. Y eso tiene un correlato que también es malo, que es que el presidente cree debe ser la comunicación oficial, digámoslo, la comunicación que él considera que es la verdadera. Entonces él dice, esto no se lo cuentan los medios, se lo cuento yo. Y eso tiene un problema grave,
que yo creo que en el gobierno del presidente Petro es especialmente grave. Todos los gobiernos lo hacen, pero en este es especialmente grave, que es el control de la comunicación de los medios públicos. Y ahí en Colombia sí tenemos un problema grave, porque los medios públicos en otras partes del mundo, la BBC, digamos en Londres, la radio, televisión española, tienen unas reglas de gobierno corporativo que les garantiza algún grado de independencia. En Colombia, la Señal Colombia y los medios públicos están pues al servicio del gobernante, y eso sí es una pésima práctica. ¿Cree que esta es como una parte de la estrategia política del gobierno? No, sin duda, y con razón además, porque pues la política, un elemento muy importante de la política es primero el debate público y segundo, en el fondo es una especie de disputa de competencia permanente por la opinión pública, por el apoyo ciudadano. Entonces, claro que la comunicación es un elemento esencial, pero a veces, digamos, comunicar es más importante que incluso hacer otras cosas dentro del gobierno. Yo sí no tengo duda que el elemento sustancial del gobierno es la comunicación. Ahora, si tú te pones a hacer, por ejemplo, una investigación sobre los gobiernos que hacen cuando sale una encuesta que les es desfavorable, al día siguiente dicen, es un problema de comunicación, tenemos que comunicar mejor. Y lo acabó de hacer la semana pasada el presidente Petro, o en estos días. Sale una marcha evidentemente muy grande, mostrando descontento en su gestión, se reúnen los funcionarios y la conclusión es que hay que comunicar mejor. Ese es un error, porque la comunicación no se puede inventar resultados que la gente no percibe. Pero insisto, el arte de gobernar es sobre todo el arte de persuadir y por lo tanto de comunicar. Pero ¿no cree ahí en esas protestas, por ejemplo, ya que tocamos el tema, que hay como una especie de teléfono roto entre el gobierno, entre los medios de comunicación y entre las personas del común? Yo no creo que haya teléfono roto, yo lo que creo es que hay una controversia ideológica. Ahora, nadie está dispuesto a conceder en sus posiciones, entre otras cosas porque son antagónicas. Digamos, hay posturas ideológicas, el gobierno del presidente Petro representa una postura ideológica, llamémosla de izquierda, a mí me gusta calificarla de izquierda clásica, digamos, para no calificarla de otra manera, que es claramente antagónica pues a otra, entre otras cosas la izquierda clásica sobre todo controvierte el sistema de producción, el capitalismo, digámoslo de frente. Y pues hay otras personas que creen que el capitalismo es la mejor forma de proveer bienes y servicios de buena calidad para la gente y de garantizar la prosperidad general. Ahí es muy difícil ponerse de acuerdo. No, yo no veo bien cuál es el punto intermedio. La gente dice, no busquen acuerdos y tal. Ahí no hay acuerdo posible. Habría una concesión de parte de alguno de los dos lados para decir, bueno, vamos a quedarnos con su teoría. Pero ahí me parece que lo que hay es dos visiones muy distintas, más que teléfono roto, y por lo tanto la controversia se va a mantener y probablemente se va a agudizar. ¿Cree que las personas están recibiendo los mensajes estratégicos del gobierno bien? O sea, ¿realmente están cumpliendo esos mensajes el objetivo? Yo creo que algunos sí y otros no, digamos, no me parece que en términos generales valga decir. Pero yo sí creo que hay una cosa que es interesante en esta coyuntura gubernamental, yo represento a unos que nunca habían tenido voz, etcétera, un poco esa categoría de los nadies que se usó en algún momento, yo la represento. Del otro lado están unos señores que lo que les gustan son los negocios y hacerse ricos y están buscando oportunidades de negocio en todo. El gobierno hace esa distinción. Y yo creo que esa distinción la compra un porcentaje importante de la sociedad colombiana, no mayoritario, pero importante, digamos. Yo creo que esa distinción la compra al menos una tercera parte de la sociedad colombiana. Eso es bastante. 1 de cada 3, digamos, comparte el diagnóstico y el mensaje presidencial. Ahora, hay un asunto que a mi modo de ver es la esencia de la coyuntura política actual, que es
al final, ¿cuál va a ser el resultado? Al final, el 7 de agosto del 2026, cuando el presidente Petro se le acabe su periodo, estas personas que comparten el diagnóstico probablemente van a decir: el gobierno avanzó en unas cosas, nos dio subsidio, logramos que el hijo estuviera en la universidad, cualquier cosa, se van a sentir satisfechos por eso. Y por aquello que no se logre, es porque los otros no dejaron. Entonces ese es un aspecto que es muy importante. Y yo creo que eso mantiene la fidelidad de ese sector con el gobierno. ¿Usted cree que cambió la estrategia política desde el primer día que el presidente se posicionó como presidente de Colombia? ¿Cambió la estrategia que tenía desde antes, por ejemplo, en las campañas? Pues yo creo que el presidente tuvo en algún momento, y de pronto ahorita puede estar volviéndolo a pensar, pero digamos, tuvo en algún momento la idea de que ese sector que le apoya, al que yo me refería, que es la tercera parte de la población, pues es un sector importante, pero minoritario. Si a mí me apoya el 33%, quiere decir que no me apoya el 67%. Entonces, yo creo que el presidente al inicio de su gobierno, es decir, como me refieres a antes, el presidente y su sector político entendía que ese 33% era un porcentaje suficiente para llegar a la presidencia. Ahora, uno no gana la presidencia con el 33%, sino con el 51%. Pero él tenía una base de 33 y se trataba de conseguir entre los que no eran suyos lo que faltaba. Y claro, hay un sector que está en la mitad del espectro político y el presidente logró atraer ese sector en la última parte de su campaña, digamos, entre primera y segunda vuelta, logró atraer esa parte de su sector. Yo creo que el presidente se encontró con que había, primero, unas cosas totalmente antagónicas con las personas que venían de ese sector, pero segundo, yo creo que es donde estuvo el problema sustancial, las personas que representaban ese pensamiento de centro en el gobierno del presidente Petro no tenían respaldo político. El presidente cuando digamos, entendió eso, yo creo que reaccionó equivocadamente, pero digamos, explicablemente, que es, bueno, ¿y ustedes qué me están poniendo? No me ponen sino condiciones, pero no veo nada a cambio. Y terminó sacándolos un día, pues, y él mismo rompiendo su coalición y tal. Entonces, y volviendo a radicalizar su discurso, para ir a la comunicación, volviendo a radicalizar su discurso, que lo que le permite es fidelizar a los 33%. Porque, entre otras cosas, algunos de esos 33% estaban empezando a decir, bueno, pero aquí no era que el cambio y usted trae a unos tipos que ya fueron ministros en otros gobiernos y todo, eso nos genera desconfianza. Y entonces, digamos que en ese 33 empezaba a haber dudas. El presidente rompe la coalición y lo que hace es fidelizar al 33% y parece haber jugado definitivamente sus cartas a que esa va a ser su estrategia de comunicación, mantener ese 33% y no tanto crecerlo. Es decir, este gobierno ya es así, o sea, no es un gobierno de incertidumbre, pues, no. ¿En términos de comunicación? Sí, en términos de comunicación. No, yo francamente, pues digamos es difícil prever, con el presidente Petro siempre es complejo, pero yo creo que el gobierno se va a quedar con una comunicación como la que tiene ahora, que es una comunicación confrontacional, radical, división de buenos y malos, etcétera. Eso le fideliza un porcentaje no despreciable de la sociedad y ese es además el case para comenzar el siguiente juego. Es que estamos en la política y los políticos solo piensan en las campañas. Entonces el presidente Petro está pensando más en la campaña presidencial del 26, que cumplir con los indicadores del plan de desarrollo. ¿Cuáles serían esos mensajes que debería tener el gobierno actual en términos de estrategia política? Digamos, analizando como el escenario, no me gusta dar consejo, pero si me tocara darlo, yo francamente le diría al presidente que haga la apuesta contraria, que la radicalización lo convierte en un gobierno, lo gradúa de gobierno minoritario.
Es decir, es un gobierno que lo apoya el 30% de la población, pero que no lo apoya el 70%. Y que en el Congreso y digamos, en eso que llaman los factores de poder también aleja a los gremios, aleja a sectores económicos, aleja a más de la mitad del Congreso. Y un gobierno minoritario, pues es un gobierno muy luchador políticamente, pero con muy pocos resultados. Héctor, muchas gracias por compartir con nosotros en este espacio de aprendizaje. Bueno, a todas las personas que nos están viendo, muchas gracias por escucharnos. A nuestro invitado, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a ustedes.